Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo la mente y su misterio revelado. Episodio a episodio, avanza firme y enfocado. Con Happy a tu lado, guiando cada paso. Muy buenas, futuros psicólogos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la historia de la psicología. Hoy, antes de empezar con la teoría, quiero abriros un melón importante. Quiero que os miréis al espejo y os preguntéis, en vuestra vida diaria, ¿de qué equipo sois? ¿Sois del Team Wundt, intentando tenerlo todo medido, controlado y analizado al milímetro? ¿O sois más del Team Dilthey, buscando el significado profundo y la comprensión de lo que os pasa, aunque no encaje en una hoja de cálculo? Mojaros, mandadme ahora mismo un audio al WhatsApp que tenéis en la descripción y contadme vuestra filosofía de vida, porque precisamente de esa batalla, medir contra comprender, va el capítulo 7 de hoy, la rebelión contra el laboratorio de Leipzig. Y ojo, si este debate existencial os genera ansiedad, recordad que en Happy tenéis vuestro refugio, sutras de Buda, meditaciones guiadas y psicólogos colegiados para ayudaros a encontrar ese equilibrio. ¿Listos para elegir bando? ¡Empezamos! A ver, vamos a situarnos un momento. Imagina la escena. Finales del siglo XIX. La psicología está ahí en plena lucha por ser tomada en serio, ¿sabes? Por dejar de ser solo una parte de la filosofía. Claro, por ganarse el estatus de ciencia. Y en medio de todo eso emerge una figura colosal, un centro de gravedad para todo, Wilhelm Wundt en Leipzig. Es que lo de Wundt fue una auténtica revolución. Su laboratorio no era solo un laboratorio, era el primer laboratorio oficial de psicología experimental. Era casi un templo, ¿no? El lugar donde por fin la conciencia se podía poner bajo el microscopio. Totalmente. Porque Wundt ofreció un método, un camino. Dijo, podemos estudiar la mente como un químico estudia una sustancia. Su gran proyecto era ese, descomponer la experiencia en sus elementos más básicos, las sensaciones, las imágenes, los átomos de la mente, como él decía. Exacto. Y ese rigor, ese control experimental, era justo lo que la disciplina necesitaba para que la tomaran en serio. Se convirtió en el modelo. Pero claro, siempre pasa, ¿no? Cuando un modelo se vuelve tan dominante... Es inevitable que surjan los herejes. Eso es. Y mientras Wundt y sus alumnos estaban en la oscuridad de su laboratorio midiendo tiempos de reacción, pues había otras mentes en Europa haciéndose una pregunta mucho más de fondo. Una pregunta que no era cómo medimos mejor estos átomos, sino más bien, ¿y si la mente no está hecha de átomos en absoluto? Ahí está el centro de nuestro análisis de hoy. No era una simple pelea por el método, era una rebelión filosófica en toda regla. Y la figura más, yo diría que fascinante de esa rebelión, quizá porque operaba más desde la sombra, no era otro experimentalista, era un filósofo. Un ex sacerdote, de hecho. Era Brentano, hay que cambiar el chip por completo. Olvidémonos del psicólogo de bata blanca. Nada que ver. Su preocupación principal ni siquiera era la psicología por sí misma, sino la filosofía. Él creía que la filosofía se había perdido en especulaciones y que una psicología rigurosa era la única forma de devolverle la solidez. Exacto. Su gran obra, de hecho, se llama La psicología desde un punto de vista empírico, y la palabra clave es empírico. Pero, claro... Su empírico no es el empírico de Wundt. Para nada. Para Wundt, empírico significaba medible en un laboratorio. Para Brentano, significaba basado en la experiencia, en toda su riqueza. Así que el choque era brutal. Era una batalla por el alma de la psicología. A mí me parece que la mejor forma de entender esta batalla es con una analogía. A ver qué te parece. A ver. El enfoque de Wundt es como si quisiéramos entender la Mona Lisa, cogiendo un bisturí, raspando las partículas de pigmento y analizándolas una a una. Aquí tenemos óxido de hierro, aquí carbonato de cobre. Eso. Estaba obsesionado con los contenidos de la conciencia, con el qué hay en la mente. Y la propuesta de Brentano es, darle la vuelta a la tortilla por completo. Él diría, me da igual la química del pigmento. Lo que es psicológico, lo que es mental, de verdad, no es la partícula roja. Es el acto de ver el rojo. Ostras, qué bueno. No es la imagen que tienes en la cabeza, sino el acto de imaginar. No es el sentimiento, es el acto de sentir. O sea que la mente deja de ser un almacén de cosas y pasa a ser una serie de procesos. No es un qué, es un cómo. Es un giro de 180 grados.
De repente la pregunta ya no es ¿de qué está hecha la conciencia?, sino ¿qué hace la conciencia? El material de origen lo deja clarísimo. Lo psíquico no es lo visto, sino el ver, no es lo oído, sino el oír. Y esa es la esencia de su psicología del acto. Pero claro, si todos los fenómenos mentales son actos, deben tener algo en común, ¿no? Algo que los distinga de una piedra. Y ahí es donde él rescata un concepto de la filosofía medieval, que es la piedra angular de todo su sistema, la intencionalidad. Ojo, que intencionalidad aquí no significa lo que solemos pensar, lo de tener la intención de hacer algo. No, es algo mucho más fundamental. A mí me gusta pensarlo como una flecha. Todo acto mental, sea pensar, dudar, amar, odiar, Lo que sea. es como una flecha que por narices siempre está apuntando hacia algo. No puedes pensar en el vacío. Piensas en algo. No puedes juzgar sin más. Juzgas algo. La mente, por definición, siempre está dirigida, orientada hacia un objeto. Esa es la diana de la flecha. Y aquí es donde la cosa se pone un poco técnica, pero es clave. Introduce un término que suena a trabalenguas: la inexistencia intencional del objeto. Suena a contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede algo inexistir? Claro. La clave es leer inexistencia no como no existencia, sino como existencia en. O sea, existencia dentro de. A ver si lo pillo. El objeto al que apunta mi mente no necesita existir en el mundo físico. Exacto. Por ejemplo, yo puedo pensar ahora mismo en un unicornio rosa. El unicornio no existe ahí fuera, es obvio. Pero mi acto de pensar en él es 100% real. Absolutamente real. Y dentro de ese acto real, el unicornio existe como su objeto. Sería eso. Precisamente, el unicornio tiene existencia intencional en tu mente. Existe en tu acto de pensarlo. Por eso la cita clave de Brentano es: todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto. Y esa es la línea que lo separa todo. Una piedra no se refiere a nada más que a sí misma. Un pensamiento, por narices, siempre se refiere a algo. Ya sea real o imaginario. Eso es la intencionalidad. Vale, esto es fascinante, pero nos lleva a un problema práctico. Bueno, gigantesco. Si lo que quieres estudiar no son contenidos estáticos, sino estos actos que fluyen, ¿cómo narices lo haces? Claro. Porque el método de Wundt, la introspección controlada, te pongo este sonido, describe qué sientes, Brentano lo rechazaba de plano, porque no le servía. Pues por una razón que, cuando la escuchas, parece de una lógica aplastante. Brentano dice que la introspección, entendida como observar tus propios procesos mentales, los destruye. ¿Cómo que los destruye? El ejemplo que él usa es brillante. Dice: intenta observar tu propia ira. Ujú. Vale, ya veo por dónde vas. En el momento en que te distancias y dices: voy a analizar esta ira que siento, la ira, como emoción viva, se esfuma, desaparece, y es reemplazada por otra cosa totalmente distinta: el acto de mirarme a mí mismo. Exacto. Es una paradoja del observador, pero en psicología es como querer estudiar un copo de nieve encendiendo una cerilla para verlo mejor. El método aniquila el objeto de estudio. Es buenísimo. Pero entonces, a ver, Wundt y su gente ¿no se daban cuenta de esto? Me cuesta creerlo. Sí que se daban cuenta, pero su solución fue diferente. Intentaron minimizarlo con un entrenamiento súper riguroso de los sujetos y limitando el análisis a procesos muy básicos. Respuestas de sí o no, más fuerte, más débil, eso es. Creían que con suficiente control podían tener datos objetivos. Para Brentano, eso no era una solución. Era ignorar el problema de fondo, que la conciencia no está hecha para ser observada, sino para ser vivida. Entonces, si la introspección de laboratorio no sirve, ¿cuál es la alternativa de Brentano? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No, claro. Él propone un concepto mucho más sutil y, para mí, mucho más interesante: la percepción interna. ¿Percepción interna? Que no es una observación deliberada, ¿eh? No es poner el foco en tu estado mental. Es una conciencia, digamos, inmediata, secundaria, que acompaña a todo acto mental. Espera, eso me suena. Me recuerda a cuando conduces por una ruta que te conoces de memoria. Llegas a tu destino y a veces ni te acuerdas de los semáforos, pero es obvio que estabas viendo y reaccionando.
Esa analogía es fantástica. Captura la idea a la perfección. ¿Esa conciencia que está en segundo plano sería algo así? Eso es la percepción interna. Mientras conducías, tu acto primario era ir a casa, y tu conciencia estaba en la carretera. Pero a la vez, sin esfuerzo, tenías una conciencia secundaria e infalible de que estabas conduciendo. No estabas observando el acto de conducir, pero tenías una percepción directa de él. Exacto. Y para Brentano, esa experiencia inmediata, ese darse cuenta sin reflexión, es el dato fundamental de la psicología. Vale, entiendo. Pero si es tan fugaz y no puedes ponerle el foco encima porque la destruyes, ¿cómo la conviertes en ciencia? Ahí está el último paso de su método. No puedes analizarla en el momento, pero sí puedes hacerlo un instante después, a través de la memoria inmediata. Ah, Justo cuando el acto ha pasado, su eco, su huella todavía está fresca. Y en ese momento sí puedes volver la atención hacia esa experiencia recién vivida y reflexionar sobre ella. No observas el acto en vivo, sino su recuerdo inmediato. Es la única forma, según él, de acceder a la naturaleza de los actos mentales sin contaminarlos. vale. Creo que ahora el mapa de este conflicto queda mucho más claro. Por un lado, Wundt en Leipzig, con su psicología de los contenidos, buscando los ladrillos del pensamiento con el martillo del laboratorio. Y por otro, Brentano en Viena, defendiendo una psicología de los actos mentales, cuya esencia es la intencionalidad, esa dirección hacia un objeto. Y cuyo método es la percepción interna y el recuerdo inmediato. Y si miras la historia, la batalla parece que la ganó Wundt, o al menos su espíritu. El experimentalismo, el conductismo, el cognitivismo, todos heredan esa idea de descomponer y medir. La psicología de laboratorio se convirtió en la corriente principal. Y Brentano, bueno, quedó como una figura más de culto para filósofos, ¿no? Publicó relativamente poco, sí, pero su influencia, aunque más subterránea, fue inmensa. No tanto por un movimiento brentaniano como tal, sino a través de sus estudiantes. Que vaya estudiantes todo. Absolutamente. Su influencia fue como un río subterráneo que alimentó algunas de las corrientes más importantes del siglo XX. Pensemos en Edmund Husserl, su discípulo directo. El padre de la fenomenología. Exacto. Tomó la idea de intencionalidad y construyó toda una filosofía a su alrededor. O Carl Stumpf, otro alumno, que fue el maestro de los fundadores de la psicología de la Gestalt. Ahí la conexión es clarísima. El lema de la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes, es puro espíritu brentaniano. Es un rechazo frontal a la idea de Wundt. Claro, para la Gestalt, percibir una cara no es sumar ojos, nariz y boca. Es un acto único, inmediato, de reconocer un rostro. Incluso se dice que un joven Sigmund Freud asistió a sus clases. Sí, es fascinante pensar en ello. No se puede trazar una línea directa, claro, pero el fundador del psicoanálisis, centrado en los deseos, las intenciones ocultas de la mente, pues estuvo expuesto a estas ideas. La influencia de Brentano no fue un trueno, fue una siembra. Y esa siembra, yo creo, nos deja con una pregunta final. Hoy, gran parte de la neurociencia y la psicología cognitiva sigue un camino muy de Wundt: descomponer el cerebro en circuitos, la mente en módulos. Y claro, esa idea de la intencionalidad de Brentano, de que todo acto mental se dirige a un objeto, pues no se quedó en una simple definición teórica. No, para nada. La usó como punto de partida para construir todo un mapa de la conciencia, una clasificación de los fenómenos cíclicos. Eso es, porque una cosa es definirlo y otra es decir, vale, ¿y ahora cómo organizamos todo lo que nos pasa por la cabeza? Que no parece una tarea sencilla, vamos. Para nada. Pero su clasificación es brillante y cambia el foco. Para él, lo importante no es lo visto, sino el ver. No es el contenido, sino el acto. El acto, vale, me queda claro. ¿Y por dónde empezó a clasificar esos actos? ¿Cuál es la base de todo? Pues la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás, es la categoría más simple: las representaciones. Representaciones. Sí, es simplemente tener algo en la mente. La idea de un color, el recuerdo de un sonido, una imagen que te inventas. O sea, no juzgas si es real, si te gusta o no te gusta, simplemente está ahí. Exacto. Es la pura presencia del objeto en la conciencia. Es el lienzo en blanco, por así decirlo. De acuerdo, un punto de partida neutro. El lienzo en blanco. ¿Qué viene después? ¿Cuál es la primera pincelada sobre ese lienzo? La segunda categoría, los juicios. Aquí ya damos un paso más. Ah, aquí ya nos mojamos. Justo. Ya no te vale con tener la representación de lluvia.
El juicio es el acto de aceptar esa representación como verdadera o de rechazarla como falsa. Claro, es la diferencia entre pensar en lluvia y mirar por la ventana y juzgar. ¿Está lloviendo? ¿O no, no está lloviendo? Eso es un acto de afirmación o de negación sobre la realidad. Pasas de la simple presencia a tomar una postura sobre la verdad de algo. Tiene toda la lógica. Tenemos la presencia y luego el juicio sobre su veracidad. Y la tercera. Imagino que ahí entra todo el torbellino de las emociones, la voluntad. Ahí es donde Brentano de verdad rompe con todo. La llamó los fenómenos de amor y odio. Perdona, amor y odio. Tal cual. Un momento. Me suena muy poético casi para un filósofo tan riguroso. ¿Qué mete exactamente en ese saco de amor y odio? Pues fíjate, mete toda nuestra vida emocional. Y también toda nuestra voluntad. Vaya, la voluntad. Pero si la voluntad siempre se ha visto como algo más racional, ¿no? Y la mete junto a la alegría, la ira. ¿Qué tienen en común para él? Tienen en común el tipo de acto. Si el juicio se movía en el eje verdadero-falso, Ajá. esta categoría se mueve en el eje bueno-malo. O, para ser más precisos, en el eje de lo deseable y lo indeseable. Ah, vale, ya lo veo. No es solo representar una manzana, ni juzgar, esto es una manzana de verdad. Es el acto de sentir, quiero esta manzana, o qué asco, no me gustan las manzanas. El deseo, el rechazo, la alegría por algo que consideras bueno, la tristeza por algo malo. Todo eso, para él, son formas de amar o de odiar el objeto que tienes representado en la mente. Es una postura afectiva o volitiva. Es una visión mucho más unificada, la verdad. En vez de facultades separadas, la razón por un lado y la emoción por otro, tienes distintos tipos de actos mentales. Y esta idea tan potente, claro, no se quedó solo en sus libros. No, claro que no. Tuvo un heredero intelectual importantísimo, Carl Stumpf, que cogió estas ideas y las llevó a un terreno muy particular. Al laboratorio, pero no a un laboratorio cualquiera. Exacto, a un laboratorio que sonaba pero que muy diferente al de Wundt en Leipzig. Háblame de Stumpf, porque aquí empieza una de las grandes rivalidades de la psicología. Pues sí, Carl Stumpf es una figura fascinante. Era discípulo de Brentano, un filósofo muy riguroso, pero, y esto es la clave, también era músico, un experto en acústica. Esa doble faceta lo cambia todo. Totalmente. Él fundó el Instituto Psicológico de Berlín y lo convirtió en el gran competidor de Wundt. Su misión era llevar el empirismo de Brentano al siguiente nivel, pero con experimentación sistemática. Y eligió la música como su principal campo de batalla. Exacto. Su gran obra fue La psicología de los sonidos. Estaba obsesionado con entender científicamente la experiencia musical. ¿Qué tipo de cosas quería entender? Pues fenómenos como, por ejemplo, la fusión tonal. ¿La fusión tonal? Sí, ¿por qué cuando tocas dos notas juntas en un órgano, a veces no oyes dos sonidos, sino un único timbre nuevo, con una cualidad distinta? O la consonancia. ¿Por qué algunos acordes no suenan tan estables, tan resueltos, y otros nos generan una tensión que pide a gritos resolverse? Preguntas que Wundt habría intentado responder, me imagino, descomponiendo los sonidos en sus frecuencias, midiendo tiempos de reacción. Con sus cronoscopios y sus aparatos, sí, buscando el átomo de la sensación auditiva. Pero Stumpf hizo algo completamente distinto. Radicalmente distinto. Y aquí está el kit de la cuestión. En vez de usar como sujetos a estudiantes información a los que les presentaba un pitido simple, Stumpf llevado su laboratorio a músicos profesionales, a directores de orquesta. Vaya. Confiaba más en la introspección entrenada de un oído experto que en la medición mecánica de una reacción simple. Para él, el mejor aparato para medir la experiencia musical era una persona que entendiera de música. Es una declaración de intenciones brutal. Es decir, que para entender un fenómeno complejo necesitas a un observador sofisticado, no reducir el fenómeno a algo tan simple que cualquiera pueda medirlo. Y a este enfoque lo llamó fenomenología experimental. ¿Qué significa eso? Pues significa, y esta es su gran crítica a Wundt, que primero hay que estudiar los fenómenos tal y como se nos presentan, de forma directa, sin teorías previas. Describir la experiencia pura. Justo. Él decía que la psicología de Wundt cometía un error de base tremendo. Al buscar los elementos últimos de la conciencia, como átomos de sensación, lo que hacía era destruir su propio objeto de estudio. Es como si para entender un cuadro te pusieras a analizarlo píxel por píxel. Esa es la metáfora perfecta. Te sabrías el código de color de cada píxel, pero te perderías por completo la imagen, la composición, el sentido, el todo.
Y para Stumpf, un acorde musical no era una simple suma de notas. Jamás. Era una totalidad, una unidad con un significado y una cualidad propia. Una gestalt, una forma. Él defendía que el análisis era importante, sí, pero no para encontrar átomos artificiales, sino para descubrir las partes genuinas de esa totalidad. O sea, en un acorde, las notas son partes genuinas, pero la cualidad de consonancia... Pertenece al todo. No está en ninguna de las notas por separado. Por eso para él, la fenomenología, la descripción rigurosa de la experiencia, tenía que venir antes que la psicología explicativa. Primero describe bien lo que hay, y luego ya intentarás explicarlo. Entonces, el choque con Wundt no era una simple discusión sobre música, era una guerra filosófica en toda regla sobre cómo hacer ciencia. Es un choque de trenes en toda regla. Para Wundt, la ciencia exigía descomponer, analizar, llegar al elemento más simple. Rigor científico puro y duro. Para Stumpf, ese método no era riguroso, era una carnicería. ¿Una carnicería? Sí, porque destruía la estructura y el significado de la experiencia. Era como estudiar un pájaro después de haberlo matado y disecado. Lo que tienes en la mesa ya no es el pájaro vivo que querías entender. Así que tenemos, a finales del XIX, los dos grandes centros de la psicología alemana, Leipzig y Berlín, con dos visiones casi opuestas del asunto. Totalmente opuestas. Por un lado, el análisis elementalista de Wundt buscando las leyes universales de la mente a partir de sus átomos de sensación. Y por otro, la fenomenología experimental de Stumpf, defendiendo el estudio de la experiencia total, significativa, tal como la vivimos. Una defensa de la riqueza del fenómeno frente a la abstracción del elemento. Una división que, como vemos, no fue una anécdota. Marcó el camino para todo lo que vino después. Profundísimamente. De hecho, la psicología de la Gestalt, con Wertheimer, Kohler, Kafka, todos ellos nacieron directamente del círculo de Stumpf en Berlín. Fueron sus discípulos los que llevaron esa idea de la primacía del todo al siguiente nivel. Y en el fondo, ese debate sigue vivo. Completamente. La pregunta de si para entender algo debemos descomponerlo en sus partes más pequeñas o estudiarlo en su complejidad como un todo, esa tensión sigue presente en la psicología y en casi todas las ciencias, diría yo. Y esto nos deja pensando en una cuestión final. ¿Cuánto de una experiencia, ya sea escuchar una sinfonía, sentir una alegría inmensa o entender una idea compleja, se pierde para siempre cuando intentamos analizarla pieza por pieza? ¿Es posible reconstruir el todo a partir de sus partes? ¿O hay algo en la estructura global que es, por naturaleza, primario e irreductible? Estamos a finales del siglo XIX. La psicología, está naciendo como ciencia. Y en el corazón de Alemania se está cociendo una batalla tremenda. Y no es una disputa académica cualquiera, ¿eh? Es un choque de trenes en toda regla sobre qué es la mente y, sobre todo, cómo se puede estudiar. Claro. En una esquina tenemos a Wilhelm Wundt, el padre del laboratorio. Un hombre, digamos, obsesionado con sus aparatos de latón, con el control experimental. Con la precisión. Con la precisión. Y en la otra esquina, Carl Stumpf. Un perfil que no tiene nada que ver. Nada. Es un filósofo, un musicólogo. Para él, la experiencia vivida, una melodía, por ejemplo, es mucho más rica que lo que cualquier máquina pueda medir. Exacto. El campo de batalla que eligieron, curiosamente, fue la música. Wundt, en su laboratorio, ponía a la gente a escuchar tonos puros, aislados. Sí, los átomos del sonido, según él. Justo. Mientras Stumpf, desde Berlín, se reía un poco de esto. Decía que para entender la música no le preguntes a un novato en una sala oscura, pregúntale a un músico experto. Y ahí está la pregunta central que da inicio a nuestro análisis de hoy. ¿Debe la psicología parecerse a la química y descomponerlo todo en piececitas, o debe estudiar los actos mentales completos, con su significado? Es la batalla entre una psicología de contenidos, la de Wundt, y una de actos, la de Stumpf. Exacto. Y es una tensión que, como vamos a ver, sigue muy viva hoy. Y para ponerlo todo a prueba, de repente aparecerá un caballo que supuestamente sabía matemáticas. Así que vamos a meternos de lleno en esta rivalidad. Vale, pongamos las cartas sobre la mesa. Empecemos por Wundt, el campeón, por así decirlo. El que pega primero, sí. Él funda el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, en 1879, y su misión es clarísima. Si esto quiere ser una ciencia, tiene que dejar de ser filosofía de sillón. Totalmente. Y para eso propone un método que él llama autoobservación experimental. Y ojo, esto es clave, no es la introspección de un poeta. No.
Wundt era increíblemente estricto. Sus sujetos eran entrenados durante horas y horas. Se les presentaba un estímulo simple, una luz, un sonido, y tenían que informar de su experiencia inmediata, cruda. Nada de interpretaciones. Nada. No era un «esto me recuerda a mi pueblo», era sensación de rojo, intensidad media, leve a grado, punto. Suena de una rigidez casi inhumana, como si quisiera hacer una tabla periódica de los elementos de la conciencia. Esa es la metáfora perfecta. Su proyecto era una química mental. Química mental, me gusta. Él creía que si podía aislar los elementos básicos, las sensaciones, los sentimientos simples, pues podría descubrir las leyes que los unen para formar ideas complejas. La mente para él era un mosaico. Un mecano. Un mecano, exacto. Su pregunta era, ¿cuáles son los ladrillos? De acuerdo. Tenemos el modelo de Wundt. Orden, control, laboratorio. Pero claro, me imagino que no todo el mundo en Alemania estaba de acuerdo con este enfoque tan mecanicista. Para nada. Y la gran voz que se alza contra él es la de Karl Stumpf. Pero para entender a Stumpf, primero hay que hablar de su maestro, Franz Brentano. Ah, Brentano. Porque él introduce un concepto que lo cambia todo, la intencionalidad. Intencionalidad suena un poco denso. A ver, ¿cómo lo podemos explicar de forma sencilla? Pues, a ver, la idea de Brentano le da la vuelta a todo lo de Wundt. Él dice, mira, lo importante no es el contenido de tu mente, no es el rojo que ves. Lo psicológico de verdad es el acto de la mente que se dirige a ese color. El ver el rojo. Exacto. La mente no es un almacén pasivo de cosas, es una actividad, es un apuntar hacia el mundo. No es lo amado, es el amar. Entiendo. O sea, la mente no es la foto, es el fotógrafo en acción. Justo. Es una idea muy potente, pero de nuevo, suena muy filosófica. ¿Cómo aterriza Stumpf esto en el campo de batalla de la ciencia para poder desafiar a Wundt? Ahí está la genialidad de Stumpf. Crea lo que podríamos llamar una fenomenología experimental. Fenomenología experimental. Y su argumento es demoledor. Le dice a Wundt, en tu afán por analizar, destruyes el fenómeno. Antes de explicar las funciones de la mente, primero tenemos que describir con muchísimo rigor los fenómenos tal y como se nos aparecen. Y volvemos a la música. Wundt con sus tonos puros, Stumpf con sus músicos. Pero, a ver, seamos serios. Si yo fuera Wundt, mi crítica sería obvia. Eso no es ciencia, es subjetividad. Claro. ¿Cómo te fías del juicio de una persona? Una máquina te da un número, un dato objetivo. ¿Qué decía Stumpf a eso? Es que esa es la objeción clave, el núcleo de la disputa. Y la defensa de Stumpf era brillante. Él decía, un músico experto no es una fuente de subjetividad, es un instrumento de medición mucho más sofisticado que tu aparato de latón. Ojo. Tu aparato mide hercios, vibraciones, pero no puede percibir una consonancia, una tensión, que son fenómenos psicológicos, no físicos. Claro, el significado. La experiencia de una melodía es una totalidad, una gestalt, una forma. Descomponerla en notas, como hacía Wundt, es como intentar entender un poema analizando las letras una por una. Pierdes todo el sentido. Es un punto de vista fascinante, desde luego. La máquina te da precisión sobre algo que quizá no es lo importante y el experto te da una visión más fiel al fenómeno real. Y este conflicto estaba a punto de explotar en un caso rarísimo que involucraba a un caballo. Ah, sí. Hans el listo. Klüger Hans. La historia es increíble. Cuenta. A principios del siglo XX, un profesor de matemáticas jubilado, Wilhelm von Osten, deja a toda Alemania alucinada con su caballo, Hans. Afirmaba que el animal podía hacer sumas, restas, leer el calendario. ¿Pero cómo? ¿Hablaba? No. Respondía dando golpes en el suelo con la pezuña. Le preguntaban, ¿cuánto es 3 por 4? Y Hans, pam, pam, pam. 12 golpes. No me lo puedo creer. Jarqueada. Se creó una comisión de expertos para investigar un posible fraude. Me imagino a Wundt diciendo que eso eran tonterías. Probablemente. Pero la comisión, que tenía de todo, veterinarios, profesores, hasta el director de un circo, investigó a von Osten y concluyó que no había truco consciente. ¿Cómo? Estaban desconcertados. El caso se convirtió en un misterio. Parecía que Hans de verdad pensaba. El misterio está servido. La ciencia no encuentra el truco. ¿Y entonces a quién recurren?
Recurren precisamente a Carl Stumpf, por su reputación de investigador meticuloso. El Consejo de Educación le pide que lidere una segunda comisión, esta vez más científica. Y aquí empieza el trabajo de detective. Exacto. Stumpf, aplicando su método, designa a su mejor estudiante, un joven psicólogo llamado Oscar Pfungst, para que resuelva el caso. Prunst contra el caballo genio. ¿Por dónde empieza? ¿Cuáles son las primeras pistas? Pfungst es súper sistemático. Su primer experimento es una genialidad por lo simple que es. Dice, a ver, ¿qué pasa si la persona que pregunta no sabe la respuesta? Ah, muy bueno. Por ejemplo, le enseñaban a Pfungst una tarjeta con un número. El interrogador no la veía y le pedía a Hans que lo identificara. ¿Y el caballo fallaba? Estrepitosamente. De repente, el caballo, listo, era incapaz de sumar 2 y 2. Ajá. Ese fue el primer gran descubrimiento. Hans solo acertaba si alguien a su alrededor sabía la respuesta. La clave no estaba en el caballo, estaba en las personas. El cerco se estrecha. La solución está en la sala. ¿Cuál fue el siguiente paso de Pfungst? El siguiente fue controlar el campo visual del caballo. Le diseñó unas anteojeras, como unas orejeras de burro, para que pudiera ver o no ver al interrogador. Y descubrió. Descubrió la segunda pista clave. Si Hans no podía ver a la persona que sabía la respuesta, volvía a fallar. Necesitaba contacto visual. Vale, el misterio está casi resuelto. Pfungst sabe que la información se transmite visualmente y de forma inconsciente. ¿Cuál fue el golpe de gracia? Pues Pfungst empezó a observar a los interrogadores con una atención casi microscópica y se dio cuenta. ¿De qué? Cuando una persona hacía la pregunta inconscientemente, inclinaba un poquito la cabeza hacia adelante, en tensión, Hans empezaba a golpear y justo cuando se acercaba al número correcto, la persona, anticipando el final, relajaba su postura y levantaba la cabeza una fracción de segundo. Una microexpresión. Una microexpresión, un gesto mínimo. Esa era la señal de para el caballo. Increíble, o sea, que Hans no era un genio de las mates. No. Era un genio leyendo el lenguaje corporal humano. Exactamente. Un maestro en leer microexpresiones. Y lo más fascinante es que el dueño, von Osten, no era un estafador. Él creía en su caballo y emitía las señales sin darse cuenta. La historia es un triunfo de la psicología experimental, pero al estilo de Stumpf. Totalmente. No se resolvió con aparatos de latón, sino con observación rigurosa de un fenómeno en su contexto. Es una historia fantástica. Pero volviendo a la batalla principal, después de todo esto, ¿quién diríamos que ganó la guerra a largo plazo? Porque el modelo de Wundt se expandió por todo el mundo, ¿no? Parece que él fue el vencedor. A ver, si lo medimos en número de laboratorios y discípulos, sí. Wundt tuvo un éxito institucional arrollador. Su método era fácil de replicar, de enseñar. Era exportable. Era un buen producto, sí. Pero llamar a eso una victoria total sería un error. La influencia de Stumpf fue quizás menos visible, pero a nivel de ideas inmensamente más profunda. ¿En qué sentido? Pues porque las ideas de Stumpf sobre los actos mentales, sobre los fenómenos como totalidades, fueron la semilla de la que brotó la psicología de la Gestalt. Aquí es donde la historia se vuelve irónica. Muchísimo. Los fundadores de la Gestalt, Wertheimer, Kafka, Köhler, fueron todos alumnos directos de Carl Stumpf en Berlín. O sea que, Toda la psicología de la Gestalt, con su lema de «el todo es más que la suma de las partes», no es otra cosa que una rebelión sistemática contra el elementalismo de Wundt. así que Stumpf perdió la batalla institucional, pero su visión del mundo inspiró una revolución que lo cambió todo. Exacto. Y la ironía no acaba ahí. La gran crítica de Stumpf era que Wundt se alejaba de la vida real en su laboratorio, pero por lo que se ve, el propio Wundt era consciente de los límites de su método, ¿no? Absolutamente. Y esto es algo que a menudo se olvida de Wundt. Él siempre dijo que su método experimental solo servía para estudiar procesos muy básicos. Sensación, percepción simple. Y para lo demás, para el pensamiento, el lenguaje. Para todo eso, él decía que el laboratorio no servía de nada y dedicó los últimos 20 años de su vida a escribir una obra monumental de 10 volúmenes, la Völkerpsychologie. La psicología de los pueblos. Sí, era su intento de analizar la mente a través de sus productos culturales, el lenguaje, los mitos, las leyes. En cierto modo, con este proyecto titánico, Wundt estaba admitiendo que sus críticos, como Stumpf, pues tenían parte de razón. Que no todo se puede meter en una probeta.
que para entender la mente no basta con el microscopio, hay que mirar también el paisaje de la cultura humana. Pero mientras Wundt y Stumpf libraran esta batalla sobre el método correcto dentro del paradigma de la ciencia, había otro pensador, Wilhelm Dilthey, que lo observaba todo y proponía algo mucho más radical: ¿El qué? cambiar las reglas del juego por completo. ¿Qué quería decir? ¿Que la psicología no debería ser una ciencia? No exactamente. Lo que Dilthey decía era que el error era intentar que la psicología se pareciera a las ciencias naturales, a la física o a la química. Él hizo una distinción que lo marcó todo. A ver, Por un lado están las Naturalwissenschaften, las ciencias naturales. Su objetivo es explicar, erklären, los fenómenos con leyes causales. explicar, vale. Y por otro lado, Por otro lado, las Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu o humanas. Su objetivo no es explicar, es comprender, verstehen. comprender. Y para Dilthey, la psicología no debía ser una ciencia natural más, debía ser la ciencia fundacional de todas las ciencias humanas. Es una visión del propósito de la psicología totalmente diferente. Radicalmente. Para él, el objeto de la psicología no es el mecanismo de la mente de un individuo en un laboratorio. Su misión es darnos herramientas para comprender la experiencia vivida, el significado de las creaciones humanas, la historia, el arte, el derecho. No se trata de predecir el comportamiento, sino de interpretar el significado. Justo. Entonces, si Wundt y Stumpf discutían sobre cómo ajustar las lentes del microscopio, Dilthey les preguntaba si no se estarían perdiendo el paisaje por mirar una sola célula. Esa es la cuestión final. Y nos deja con una reflexión que sigue muy vigente. La gran pregunta que estos pensadores nos legaron no fue solo cómo funciona la mente. La disputa real, y la que sigue abierta, es sobre para qué sirve estudiarla. ¿Queremos una ciencia para predecir y controlar el comportamiento? ¿O buscamos una disciplina que nos ayude a comprender el sentido de la experiencia humana en el mundo? Llevamos un tiempo explorando los primeros laboratorios de psicología, esos espacios casi sagrados donde se medía todo con una precisión, milimétrica. Pero, ¿y si todo ese enfoque, toda esa búsqueda de la mente como si fuera un reloj, estuviera equivocada desde la base? ¿Y si para entender lo que nos hace humanos, en lugar de un cronómetro, necesitáramos una biblioteca? Esa es exactamente la bomba que soltó una figura monumental, una que no venía de la fisiología, sino de la historia y la filosofía. Wilhelm Dilthey. Para él, la idea de estudiar la mente de una persona como se estudia la caída de una piedra era, Un sinsentido. más que un error, un sinsentido. Él sentía que sus colegas psicólogos, obsesionados con el método científico, se estaban perdiendo lo más importante. Y para evitar que eso pasara, propuso trazar una línea muy clara, una división casi insalvable. Creo que ese es el núcleo de todo su pensamiento. Totalmente. Él formalizó una distinción que lo cambió todo. Por un lado, colocó las que llamó las ciencias de la naturaleza. En alemán, Naturwissenschaften. Exacto. Ahí metemos la física, la química, la biología. Su objetivo, según Dilthey, es explicar el mundo. El verbo clave es erklären. Explicar. ¿En qué sentido exactamente? En el de buscar leyes universales, atemporales, relaciones de causa y efecto que no cambian. A ver. Si sueltas una manzana, la gravedad actúa. Si calientas agua a 100 grados, hierve. Siempre. Es un universo que funciona con la lógica de la necesidad. La meta es encontrar la fórmula. Vale, eso lo entiendo perfectamente. Es la idea de ciencia que todos tenemos. Pero claro, cuando intentas aplicar esa misma lógica a, no sé, la Revolución Francesa, la cosa chirría. No puedes decir, si juntas A, B y C, obtienes siempre una guillotina. No funciona así. Justo ahí es donde Dilthey traza la línea. Al otro lado pone las ciencias del espíritu, las Geisteswissenschaften. Y aquí entraría la historia, el arte. La historia, el derecho, el arte, la literatura y, para él, la verdadera psicología. Y su objetivo no es explicar, sino comprender. El verbo ahora es verstehen. Comprender. Es una palabra que usamos todos los días, pero aquí tiene un significado técnico, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre explicar la manzana y comprender la revolución? La diferencia es abismal. No buscas una ley universal que la cause. Intentas reconstruir el entramado de significados, de motivaciones, de valores. Vas más allá de la causa y el efecto. Claro, no preguntas por qué en un sentido físico, sino qué sentido tuvo para la gente que la vivió.
Te sumerges en su mundo para entender sus acciones desde dentro. Es el reino de la libertad, de la intención. Es fascinante porque ese debate sigue muy vivo hoy en día. No es la misma tensión que vemos entre, por ejemplo, la neurociencia más dura, que busca explicar la depresión con química cerebral, y la psicoterapia, que busca comprender la historia de vida de un paciente. Es exactamente la misma tensión. Dilthey la vio con una claridad meridiana hace más de un siglo, y por eso su crítica a la psicología del laboratorio de Wundt fue demoledora. Para él, meter la mente humana, que es un producto de la historia, de la cultura, en un laboratorio para medirla, era como querer entender el Quijote analizando la composición química de la tinta. Se pierde lo esencial. Se aniquila lo esencial. La psicología experimental, al aislar los procesos mentales de la vida real, estaba creando un objeto artificial. Estudiaba un reflejo, una sensación, pero no al ser humano que ama, odia o declara guerras. Para Dilthey, era como querer entender un león estudiando a un gato en una jaula. Entiendo la crítica, es potentísima. Pero, claro, criticar es una cosa. ¿Qué proponía él a cambio? No se puede simplemente decir en laboratorio no vale y ya está, ¿no? No, claro que no. Dilthey propuso una alternativa muy sólida. Una psicología comprensiva. La llamó también descriptiva y analítica. Y es un giro de 180 grados. Dijo, dejemos de intentar descomponer la mente en sus átomos, en sensaciones o sentimientos, que es lo que hacía Wundt. Eso es seguir el modelo de la química. ¿Y qué estudiamos entonces, si no son esas piezas básicas? Estudiamos lo que él llamó las objetivaciones del espíritu. Ese término, objetivaciones del espíritu, me suena increíblemente denso, muy filosófico. ¿Cómo aterrizamos eso? Claro. Piénsalo así. Si un arqueólogo del futuro, dentro de 1000 años, quisiera entendernos, ¿qué estudiaría? Pues nuestros restos, lo que hemos dejado. Exacto. No tendría acceso a nuestros cerebros. Estudiaría el guión de una película de Almodóvar, la letra de una canción de Rosalía, el código de TikTok. Estudiaría nuestras leyes, nuestros mitos. Los memes. La montaña de memes. Todo eso son las objetivaciones de nuestro espíritu. Son las huellas materiales de nuestra forma de pensar y sentir. O sea que, para entender la mente, no hay que mirar dentro de la cabeza, sino a las cosas que esa mente ha producido en el mundo. Exactamente. ¿Quieres entender la psique de la Grecia clásica? No la busques en un cráneo. Léete la Odisea, analiza sus esculturas. ¿Quieres entender la mentalidad medieval? Analiza una catedral gótica. Ahí es donde el espíritu humano se ha hecho visible, tangible. Esto le da a la psicología un papel completamente nuevo, mucho más ambicioso. Ya no es una ciencia que mide reflejos en un sótano. Se convierte en la llave maestra para entender por qué las civilizaciones nacen, crean y luego desaparecen. Esa es la gran visión de Dilthey. Él la definió, literalmente, como la primera y más elemental de todas las ciencias del espíritu. ¿Por qué la primera? Porque, en el fondo, el motor de la historia, lo que impulsa la creación de un sistema legal o una corriente artística, no es otra cosa que la mentalidad compartida de la gente. O sea, la historia avanza porque las personas de una sociedad comparten una forma de pensar y sentir, una conexión psíquica. Y eso es, en el fondo, pura psicología. Un momento. Pero si todo se basa en la comprensión, en interpretar, ¿no corremos el riesgo de caer en el subjetivismo? ¿Cómo sabemos que nuestra comprensión de la Odisea es la correcta y no una simple proyección de nuestros valores del siglo XXI? Es una pregunta fundamental, y Dilthey era muy consciente de ese peligro. No creía que cualquier interpretación valiera. Su método, que hereda de la hermenéutica, se basa en un diálogo constante con el objeto. Es un círculo. Entiendes las partes a través del todo y el todo a través de las partes. Te sumerges en el lenguaje de la época, en sus costumbres. Intentas reconstruir su mundo, no imponer el tuyo. Justo. Es un ideal difícil, una tarea infinita, pero para él era el único camino honesto. Es una visión que devuelve al ser humano su complejidad, lo saca de la jaula del determinismo. Si echamos la vista atrás, esto parece la culminación de una rebelión que se venía gestando. Sin duda. Cierra un arco de pensamiento fascinante que se opuso frontalmente al modelo de Wundt. No eran solo críticas aisladas, estaban construyendo un edificio teórico alternativo. Hagamos esa recapitulación, porque el viaje conceptual es impresionante. Es como ver una idea que crece y se hace cada vez más ambiciosa. El punto de partida es Franz Brentano.
Él da el primer giro copernicano. Nos dice, olvidémonos del contenido, de la mancha roja. Lo importante es el acto de ver, que la conciencia siempre está dirigida hacia algo. La mente como actividad, no como contenedor, ¿vale? Después, su discípulo, Carl Stumpf, nos saca un poco de la cabeza para escuchar el mundo. Coge esa idea del acto y la aplica a la percepción. Nos dice que no percibimos ladrillos sueltos de sensaciones, sino totalidades con sentido. La melodía. Exacto. Una melodía no es nota más nota más nota. Es una forma, una gestalt, que se capta de golpe. Justo. El foco pasa del acto interno a la percepción de estructuras con significado. Pero ahí, cuando todo parecía ir de percepción y sentido, La historia nos da una bofetada de realidad. con el caso del caballo Hans, Claro. Hans el Listo, el caballo que sabía matemáticas, nos enseñó una lección de humildad brutal. Lo fácil que es proyectar sentido e inteligencia donde no los hay. Lo fácil que es engañarnos al comprender a otro ser. es la advertencia perfecta contra una comprensión ingenua. Y es con esa advertencia en mente que llega Dilthey y hace el zoom out definitivo. Coge la idea de comprender, pero la rescata del peligro del subjetivismo y la eleva del individuo a toda la historia y la cultura. Es como si dijera, sí, comprender es difícil, es arriesgado y podemos equivocarnos como con el caballo Hans, pero es la única herramienta que tenemos. Para entender lo que de verdad nos hace humanos. Del acto a la melodía, pasando por la advertencia del caballo hasta la comprensión de toda la historia. Es un arco increíble. Todas estas figuras ofrecieron un camino alternativo, más filosófico, más humanista, pero supongo que mientras en los laboratorios no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? No todo el mundo tiró sus cronómetros. En absoluto. De hecho, mientras Dilthey escribía sobre el espíritu de las épocas, otros se remangaban en el laboratorio con una convicción casi fanática. Para ellos, el modelo experimental no era un error, sino un proyecto inacabado. No querían abandonarlo, querían llevarlo mucho más lejos. ¿Audaz en qué sentido? ¿Qué quedaba por medir que se considerara imposible? Querían aplicar el rigor del laboratorio a los llamados procesos mentales superiores, funciones que gente como Wundt consideraba demasiado complejas, demasiado subjetivas para un experimento. El pensamiento, el juicio y, sobre todo, la joya de la corona de lo inmedible. La memoria. La memoria. Y aquí es donde entra en escena una figura que cambiará las reglas del juego experimental para siempre, ¿verdad? Alguien que se atrevió a hacer algo que sonaba ciencia ficción. Efectivamente, en nuestro próximo análisis nos sumergiremos en la historia de Hermann Ebbinghaus, un hombre que, trabajando solo, se convirtió en su propio y único sujeto experimental durante años. Su objetivo era una obsesión, someter la memoria y el olvido a una medición matemática exacta, encontrar para ellos leyes tan precisas como las de Fechner para la sensación. Se propuso, literalmente, trazar la curva del olvido. Vaya viaje hemos hecho hoy, de intentar medir la mente con un cronómetro a comprender el espíritu de la historia y el arte. Y lo del caballo Hans, reconozco que me ha dejado loca. Espero que ya estéis grabando esos audios de WhatsApp contándome de qué equipo sois, del metódico Wundt o del profundo Dilthey. Me muero de ganas de escuchar vuestras reflexiones y ponerlas en el próximo programa. No os cortéis. Y hablando del próximo programa, agarraos, porque en el capítulo 8 llega un auténtico héroe solitario de la ciencia. Conoceremos a Hermann Ebbinghaus, un hombre que se convirtió en su propio conejillo de Indias, memorizando miles de sílabas sin sentido para descubrir cómo funciona nuestra memoria. Eso sí que es amor al arte y paciencia infinita. Nos escuchamos en el próximo. Grado en psicología, tu